a los que están viviendo la esclavitud moderna o han vivido la esclavitud moderna, a los que yo les digo que se levanten como se ha levantado, como se hemos levantado nosotros, los que somos Jurucagua nunca más. Aquí llegué con mis padres a la edad de 5 años. Ya más o menos yo empecé a trabajar en edades de aquí en Jurucagua a la edad de unos 7 años, 8 años. Ya porque empecé a cargar los tongos del campo, que mi papá me los cargaba en la bestia y yo los llevaba a la máquina. Entonces ahí empecé a trabajar aquí. Y ya más o menos a la edad de 10 años yo ya empecé a pichear. Y a la edad de 14 años ya me hice libre porque no alcanzaba el dinero para mis hermanos, ni mi persona, y ni mis padres. Entonces yo ya me hice libre, me comencé a trabajar más fuerte y los ayudaba a mi papá con lo poco que podía. A la gente le suele sonar extraño cuando hablamos de esclavos en plena contemporaneidad. Sin embargo, en el mundo existen millones de personas que viven en condiciones de esclavitud. Yo me llamo Jackson Mosquera, soy nacido en Esmeralda y criado en Los Ríos, en la hacienda Jurucagua. Yo me llamo Rosa Aranda y llegué a la edad de 6 años a la Jurucagua. Yo me llamo Cristian, trabajé 24 años en la empresa. Soy Rubén, trabajé en Jurucagua desde 1969. Mi nombre es Jenny, trabajé cuando tenía 12 años, en el año 1993. Yo me llamo Isadería, tuve la edad de 8 años en Casa Jurucagua. Yo me llamo Rigo, trabajé 44 años. José Alberto, tengo en Jurucagua ya desde que era un niño. Soy María Guerrero, tengo 40 años, soy ex trabajadora de empresa Jurucagua. Mi nombre es María Marta, entré a trabajar en 1978, tenía 16 años. Yo me llamo Elías Hurtado, trabajé 46 años en la Jurucagua. Mi nombre es Susana Eufemia, tengo 64 años de edad, tengo mis 7 hijos, tengo mis 20 nietos, mis 2 bisnietos, todos mis hijos son nacidos y criados en Jurucagua. Yo trabajé desde, me acuerdo de la edad de 5 años. Mi nombre es Segundo Ordóñez, yo llegué a Jurucagua en el 2007. El Ecuador ha venido, le digo, esclavizando gente mucho. Entonces nadie ha dicho nada. ¿Quién mejor que ellos pueden hablar de su situación? Nosotros observamos, pero ellos lo viven, es distinto. Mis padres me cuentan que yo llegué a la empresa Jurucagua a la edad de 2 años. Empecé desde los 8 años a ayudar en las tareas de la casa, en las tareas del trabajo laboral de lo que hacía mi mamá como tendalera, como cocinera para los trabajadores y muchas veces también ayudar en lo que era el campo. Los campamentos donde vivíamos, pues de ahí salíamos a trabajar. Bajábamos de los campamentos y hacia el frente ya estaba la bacalera y ahí empezamos a trabajar. Esa fue nuestras vidas, que no tuvimos nada. Y vivimos, como dice, dormíamos pues en el suelo, pues como eran casitas de madera, y ahí dormían. A las 6 de la mañana, vuelta, pues ya íbamos tomando café y al campo, y salíamos a las 6 de la tarde. En el 2018, un grupo de trabajadores y trabajadoras denunció públicamente las condiciones de explotación en las que vivían y trabajaban, revelando condiciones desgarradoras de esclavitud moderna en el país. Llegamos a la Plaza Grande a conocer mayores autoridades. Así comenzó nuestra lucha. Y estamos luchando hasta ver, pues, qué es lo que sucede. Nosotros tampoco habíamos escuchado hablar de un caso así cuando alguien llegó a decirnos: tenemos unos trabajadores que están muy explotados, nos decían. Los trabajadores de unas plantas que eran de abacá. Nosotros ni siquiera sabíamos que era una planta de abacá en ese momento. Es una planta que se elabora en el campo, drástica y brutalmente así. El abaca es la materia prima para hacer papel moneda y muchas cosas más. Imagínese usted.
Furukawa Plantaciones Compañía Anónima del Ecuador es una empresa agroindustrial construida el 22 de febrero de 1963, dedicada al cultivo, procesamiento y exportación de fibras de abacá a gran escala, una planta de la familia del plátano originaria del sudeste asiático, conocida por su resistencia y uso industrial. Se emplea principalmente en la elaboración de cuerdas náuticas, redes de pesca, billetes de banco, filtros de té y papel de cigarrillo. Esta empresa es filial de Furukawa Group, un conglomerado japonés con múltiples divisiones en sectores como comunicaciones, minería, energía y manufactura. Opera con capital privado, pero mantiene una relación estrecha con intereses económicos del Japón. Durante casi medio siglo, generó millonarias ganancias, exportando fibra de abacá a partir del trabajo de las y los abacaleros. Su producción abastece a empresas internacionales en Asia, Europa y Norteamérica. Furukawa ha sido parte de la cadena de suministros de marcas importantes y operado como un engranaje esencial dentro de la cadena de valor de productos considerados ecológicos y de alto valor industrial. La empresa posee más de 2.300 hectáreas de cultivos y 32 haciendas que operaban en múltiples campamentos agrícolas, distribuidos entre las provincias de Santo Domingo, Los Ríos y Esmeraldas. Durante décadas, Furukawa ha mantenido su operación posicionándose como el primer exportador de abacá en Sudamérica y uno de los pocos proveedores latinoamericanos en el mercado asiático. No teníamos conocimiento que esto era muy caro, que esto tenía mucho poder, que de eso sacaba muchas cosas. Mire, una planta muy poderosa, muy cara, hecha con esclavos y mal pagados. Porque nosotros aquí no teníamos un sueldo fijo. Si trabajábamos, teníamos para comer. Y si no trabajábamos a matarnos, nosotros no teníamos para comer. Ellos nos pagaban poco para que nosotros trabajemos más. Entonces, entre más trabajábamos, más producíamos, pero con un precio bajo. Entonces, siempre les interesó era el dinero. Pero nosotros como seres humanos no. Que no tengas acceso a educación, que no tengas acceso a salud, que no tengas acceso a una defensa justa. Que muchísimos de esos hombres y mujeres no es que hace 7 años se quisieron levantar. Se levantaron hace muchísimo otro tiempo. Tienen unas historias desgarradoras. Yo quería tener un futuro, pues ya. Seguía trabajando para Furukawa. En el 2002, yo ya le dije que quería mi liquidación al señor. Que ahí se había recién hecho el dólar. Ya no era en sucre. Ya más entendíamos en dólar que en sucre. Mire, yo le dije, señor Delgado, nosotros aquí vivimos 20. Denos $36,000. Ya, entonces él dijo, sí, les vamos a dar. Oiga, le digo, esperando. En el 2003, el 19 de diciembre, nos meten la policía. Ya sabe, como rico hicieron su papel, como les dio la gana. Y nos sacaron según como invasores. No nos dieron ni una moneda, nos robaron las poquitas cositas que teníamos. El dolor compartido se transformó en fuerza colectiva. En medio del abandono del Estado y la indiferencia de la sociedad, las familias comenzaron a organizarse, a reconocerse, a encontrarse. Desde los campamentos surgieron las primeras reuniones, los primeros testimonios. El miedo dio paso al coraje y así nació la lucha. Me involucré en la lucha por la necesidad que tenemos y que acá tratamos hasta de morirnos de hambre. No, estamos pasando la vida como perro aquí. Digamos que nosotros ya sí lo habíamos dado cuenta ya hace tiempo, pero lo que pasa es que no teníamos alguien que nos ayudara, porque cada vez que íbamos a pedir una ayuda, decían que no podíamos pelear con una compañía tan poderosa como esta era la Furukawa. Entonces por eso nosotros no los atrevíamos. Y muchos compañeros iban a desmandar y no se le hacía realidad la demanda que ellos hacían. Hasta que una vez comenzamos a hablar con un abogado de aquí de Parisa Pilar. La primera vez nos pidió $600 para hacer los papeleos y después los pidió 3.000. Y entonces lo que ya los pidió 3.000, nosotros dijimos que no teníamos esa plata, ¿cómo reunirla? De eso íbamos viajando a Santo Domingo con unos compañeros y ahí se presentó un supuesta cura y ya nos dijo que los iba a ayudar, que los iba a apoyar. Y después terminó siendo más estafador. Ahí nos vamos a pedir ayuda a las abogadas, a otras instituciones. Y venimos 4 aquí a pedir ayuda, 4 personas. Que ya no es cada uno que con su problema, no, es el problema común.
una sola voz con más fuerza. Cuando llegaron, encontramos un grupo de trabajadores bastante delgados. Nos contaron en ese momento que tenían problemas con una empresa que los estaba echando de sus haciendas. Entonces nos quedamos, ¿cómo ustedes viven en las haciendas? Sí, nosotros vivimos en las haciendas y ahora nos están echando y nos quieren sacar sin ningún tipo de liquidación laboral. Yo comencé a trabajar de los 15 años. Primero vivíamos en un pueblito Plan Piloto, que es al otro lado de la empresa. Ellos tienen una hacienda allí. Nosotros íbamos y veníamos. A los días se dieron cuenta que nosotros, por ejemplo, salíamos de acá y para entrar allá más o menos íbamos llegando a las 7:30, casi a las 8. Era mucho tiempo. Entonces de ahí ellos decidieron hacer campamentos y nos llevaron a vivir a esos campamentos. Aquí las condiciones fueron pésimas, porque no teníamos ni luz, ni agua, ni un servicio higiénico, solo teníamos que bajar al campo, escapando los que una víbora los mate por ahí, porque hasta tarde de la noche teníamos que salir a hacer la exposición allá, porque no había una letrina buena aquí. No hay nada, ni agua, ni luz, nada de esas cosas. Solamente los esteritos que bajaban el agua. De ahí cogíamos agua como para tomar, para uso, para comida, para todo, para bañarlos. Teníamos esa lamparita de lata, que antes habían unas lamparitas que eran de lata. A esa lamparita le metíamos mecha de trapo y diésel y con eso nos alumbrábamos. Se cocinaba en cocina de leña. Aquí no ha habido servicios básicos para nada, aquí no ha habido una escuela, aquí no ha habido una iglesia, aquí no ha habido una cancha, aquí no ha habido un parque para la gente divertirse. Entonces solo los esclavos podemos vivir así. Lo que más nos impresionó fue que sobre la jornada laboral, entre los trabajadores estaban los abuelitos, las abuelitas y los niños. Cuando nosotros llegamos a 10 años ya sabíamos, ya éramos unos profesionales en Abacá. Sí, y por eso la gente muy tierna aprendía aquí el trabajo. Usted sabe, cómo el trabajo es como la escuela. Y usted sabe que si lo ponen tierno a la escuela, uno aprende. Ya, y la vaca también así mismo. Había un sinnúmero de niños que no eran asentados en el civil, porque no tenían cómo salir. Había familias que estaban las mujeres allá adentro todos los años y no salían al pueblo. No tenían cómo salir. O no nos alcanzaban los otros para salir. Solo salía el marido a comprar la comida y nada más. Fuimos conociendo desde pequeño y nos hicimos parejas. En la empresa Purucagua procreé 7 niños. Uno de ellos falleció, el tercero de mis hijos, porque no había un buen trato por parte de la empresa. A nosotros no nos permitían tener lo que es el acceso de llave. No teníamos el acceso para salir a recibir un control médico porque siempre vivíamos lejos. Nos tocaba caminar hasta 10 kilómetros. Muchas veces cuando teníamos dolores, salíamos por las noches en hamaca hasta Patricia Pilar, que era a veces el punto más cercano que nos tocaba llegar. Yo tuve un accidente de este dedo, me decía si esto se me bajó así. Nada de ayuda, aquí no dan ayuda para nadie. El 4 de agosto me pasó el paso de la serpiente que me picó. Ahí tuvo que braviar un compañero que me llevaron. Ya, ahí me pudieron atender, me inyectaron. Seguramente no había medicamento, llamaron una ambulancia y no había ambulancia tampoco en Evedo ni en Buena Fe. Tuvo que venir una ambulancia de Babahoyo y ahí me trasladaron a Evedo. Ahí en Evedo tuve en un hospital, tampoco seguía lo mismo. Mi pierna entraba entre más días, más hinchada iba. Ahí me trasladaron a Guayaquil. Ahí me recibieron, me metieron a un hospital, seguía lo mismo, yo no veía ninguna mejoría. Los dedos se me pusieron negritos. Y ahí me retiraron de ahí y me metieron a una clínica, pero mi pierna era pésima. Ahí perdí mi dedo. Tuve 3 meses ahí en la clínica. A los 8 meses me llamaron, la empresa según me dijo, yo ya estaba bueno, yo ya podía trabajar. Mientras no podía yo todavía trabajar. Como yo soy pobre, no tenía de a dónde y me vi así con mi pierna, acepté, pero igual
Yo no cargaba zapatos, nada. No me dieron ropa, nada. Con mi ropa yo andaba en casa, con eso yo iba a trabajar. Y ahí fue que perdí mi pierna. ¿Por qué? Porque no había, le digo, no había una agua potable, no había agua, no había un baño, no había nada de servicio ahí. En el 2019, un informe de la Defensoría del Pueblo confirmó lo que por años se había escondido: esclavitud en el Ecuador en pleno siglo XXI. Ese mismo año, los tabacaleros presentaron la demanda judicial. La empresa Furukawa fue acusada de violar la prohibición constitucional de esclavitud y el Estado ecuatoriano por omitir realizar medidas de control sobre la empresa y garantizar los derechos más básicos de cientos de trabajadores, iniciando un largo proceso legal que pondría a prueba la justicia del país. Nosotros como trabajadores trabajábamos y el contratista, que ya había contratistas ahí, el contratista nos pagaba a nosotros. Pero nosotros no sabíamos cómo era el sistema del contratista. No teníamos nosotros un conocimiento al respecto de leyes ni de nada de esa situación. Ya me hicieron firma y como yo no sé leer, soy una persona analfabeta y no sé, me hicieron firme y... Y en 1995 vino el gerente que le cogieron un contrato en una hacienda Calla. Entonces, nosotros no podíamos salir porque estábamos debiendo ya desde la primera quincena que estábamos a trabajar, ya estábamos debiendo. Entonces teníamos que pagarle a la empresa o pagarle al dueño de la tienda. Nos daban la comida fiada, pero no alcanzábamos a pagar, le quedaban debiendo al señor de la tienda. Y si no quería el señor de la tienda que le quedamos debiendo, íbamos a pedirle a la empresa para acabar de pagar al señor de la tienda que nos dé la comida buena. En el 2010 nos dieron como arriendo. Pero ¿qué pasó como arriendo? Si la fibra valía $2.500 o $2.400, y como arriendo ellos nos pagaban 640 y nos descontaban el 5%, nos quedaba 600. Como vuelvo y les repito, para pagar a la gente nos faltaban 125 en tonelada. Y para pagar la chata, el desige, el diésel y todo eso, sacaban unos 300 tonguillos para hacer la tonelada y se pagaba 2,50 el tonguillo entre todos los trabajos, curvando, maquineando, tuxeando, burreando y condaleando. Entonces ahí ya nos faltaba $125 para acabar de pagar a la gente. Y de ahí nos decían que nosotros teníamos que chapear y deshijar, y comprar diésel, lata, trompo, todas esas cosas teníamos que comprar nosotros, ¿no? Y para acabar de pagar eso, trabajaba yo, mi mujer y mis hijos. Los herramientas de trabajar como el cuchillo, el machete y la palanca de zoom, que todo eso que nos vendían, ellos nos descontaban en la fibra que le entregaban. Por eso es que no nos podíamos salir, y como también eran las puertas con llave, no había cómo sacar las cositas de uno que tenía adentro. Siendo menores de edad, los hacían correr desnudos, diciendo que los iban a matar. Mi mamá salió corriendo que no sabíamos absolutamente de ella. Los otros los llevaron a Santo Domingo, a la cárcel, pagando una cárcel que nosotros no sabemos qué delito hemos cometido. El delito de estar acá, el delito de haber nacido aquí. Durante casi medio siglo, la empresa transnacional Furukawa, Plantaciones Compañía Anónima del Ecuador, generó millones de ganancias exportando fibra de abacá a costa del trabajo de las y los abacaleros. Nos enteramos del caso Furukawa en el 2019 cuando los expertos sobre afrodescendencia visitaron Ecuador. En la presentación del informe habíamos varias organizaciones del pueblo afrodescendiente. En esa reunión de este informe estuvieron los hermanos y hermanas de Furukawa. Y ahí conocimos de primera mano que existía esclavitud moderna en el país, porque ya el informe lo contemplaba y ya pedía al Estado ecuatoriano tener regularización sobre este caso. No puedo creer que esto siga pasando en el país. Esa esclavitud tal cual hemos leído y estudiado, y eso nos conmovió un montón. Después seguimos articulando algunas acciones. Todo salió a la luz, todo se vio la verdad. Lo que yo no quería era que todo quede tapado. Y algún rato yo moría, no había quien cuente la historia como yo la estoy contando, porque los jóvenes vienen, pero ellos no saben cómo hemos vivido. Es como el primer momento para seguir trabajando, y en el Ecuador sabemos que no va a estar mejor si es que la esclavización
si es que el trabajo forzado, si la servidumbre de la gleba continúa. Pero lo que nos interesaba sobre todo es también que los hermanos y hermanas entiendan y reconozcan también su situación de identidad afrodescendiente, porque considerábamos que eso estaba ligada a toda el proceso de esclavización de la que eran parte. Nos involucramos porque nos sentimos comprometidos con un grado de injusticia enorme en un país donde se estaba desmantelando todas las capacidades institucionales de control y regulación en general. De un ratito a otro llegaron y los dijeron que desocupáramos porque iban a botar el campamento. Cuando la novedad del campamento en el piso, nos barataron todo, nos quemaron lo que tenían, todo. Porque ellos querían borrar las evidencias, los campamentos que no hubiera, para cuando vinieran alguien, no hubiera campamento, no hubiera nada. Pero gracias a Dios, con miedo y todo, nosotros nos paramos aquí. Nosotros, si nos mataban, a todos no nos iban a matar. Entonces nosotros dijimos, esto tiene que ser para evidencia. Lo que pudimos hacer es recoger como todos los pequeños esfuerzos, las pequeñas capacidades que teníamos, para hacer un colectivo, generar un colectivo que ayude a sostener tanto la denuncia del caso como el enfrentamiento a la empresa. Como se han unido muchas organizaciones junto con nosotros, sentimos últimamente mucha fuerza para seguir adelante y no quedarlos como estamos. Capacitándose y asumiendo un rol importante, ellos eran los voceros, ellos eran los que presentaban el problema. Y eso les hacía crecer también. De ahí para acá ya como que se coge fuerza y se sigue adelante. Terminó en los tribunales de Santo Domingo, que lamentablemente son de los tribunales más corruptos que tenemos en el país. Porque en otro país ya esto se hubiera arreglado, pero aquí no es así. No sabemos, aquí como que uno como negro y como demandante como que no tenemos derecho. Eso lo vemos así, no solo yo, sino todos nuestros compañeros. La FedExport, que es la principal cámara de exportadores del país, escribió una carta al gobierno de Lenín Moreno pidiendo que incidan a favor de la empresa. El 22 de abril del 2019, el doctor Andrés Madero, ministro de Trabajo, la doctora María Paula Romo, ministra del Interior, el ingeniero Pablo Campana, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, como principal representante del sector exportador no petrolero del país, la Federación Ecuatoriana de Exportaciones FedExport manifiesta su profunda preocupación en este particular, especialmente debido al nefasto precedente que podría significar para la agroindustria de exportación y la seguridad jurídica para el crecimiento del empleo y la inversión en nuestro país. Entonces los nacionales, no sé por qué, siendo ecuatorianos como nosotros mismos, no nos reconozcan nuestro derecho, cuando las tierras también no debían de ser de ellos, porque si es en una compañía japonesa no podía ser nacional, porque nosotros nunca podíamos ganarle, porque ellos tenían todo el poder. Una vez nos sacaron con la ley diciendo que éramos invasores. Ahí gracias a Dios y a la abogada nos sacó una protección media rápida y después nos sacó otra protección y por eso no nos pudieron sacar y estamos aquí. Dice que el juez quiere ir a recopilar información dentro de los campamentos. No hay ningún problema. Vamos. Quedo muy agradecido, como todos los compañeros, porque es un hombre correcto. Está en el puesto y así se debe actuar un juez. Él dijo, concedo la petición de ustedes que son beneficiados por 5 hectáreas de terrenos cada uno. La gente lloró, la gente se abrazó, la gente se alegró mucho, porque al escuchar eso, todo el mundo dijo, wow, dijo, bueno, por fin se está haciendo justicia. Carlos David Vera Cedeño, un nombre que a mí me gusta recordar porque es un héroe sin capa. Cada vez que iniciaba una audiencia, salía a ver a los trabajadores que hacían cola para entrar al tribunal y él mismo les recogía la cédula a cada uno. Eso normalmente lo hace el guardia de seguridad. Una empresa que siempre ha tenido sus abogados, 7, 8 abogados, que en Santo Domingo los juicios es imposible haberle ganado a esa empresa. A nosotros no nos prestaban atención.
Después hay una impugnación, así funcionan las leyes ecuatorianas, y mientras tanto no se puede reparar a las víctimas. Porque imagínense, aquí en propio Santo Domingo, la Corte hace un fallo que le está dando prioridad a la empresa, sabiendo que hemos venido siendo una presa de la esclavitud, y le dan un favor, un fallo a ellos que no debía ser, porque esto ya fuera sido a tiempo arreglado, ¿sí? Pero mire, dijo la Corte Provincial de aquí de Santo Domingo que no era tema de esclavitud, sino que siempre un tema nomás de trabajo, y que eso tenían que arreglar. Yo sé que ustedes, señora, son de usted que le ya de su bolsillo. Cuando ustedes llegan a su casa, abren una puerta, ese es su departamento de su casa. También nosotros tenemos derecho. Tenemos derecho a, como digo, tener una vida digna, a ponernos un par de zapatos, a comer 3 veces al día. En diciembre del 2024, luego de 5 años de litigio, la empresa Furukawa Compañía Anónima fue condenada por violar la prohibición constitucional de la esclavitud. A su vez, el Estado ecuatoriano fue declarado responsable por no prevenir ni sancionar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las haciendas de la empresa. La sentencia reconoció que los y las tabacaleras demandantes fueron sometidos a prácticas análogas a la esclavitud y que sufrieron discriminación radical estructural. La Corte ordenó medidas de reparación para 342 víctimas. La empresa debe pedir disculpas públicas e indemnizar a las víctimas. El Estado debe implementar políticas públicas legales y simbólicas para erradicar la esclavitud moderna en el Ecuador y garantizar que estas condiciones no se vuelvan a repetir. La sentencia es histórica, un precedente para América Latina. Y bueno, hoy en el día nos sentimos ya como más contentos, a pesar que todavía no nos dan nada, a pesar que ya la fecha ha llegado, a pesar que no han solucionado nada, pero lo sentimos más contentos que por lo menos ya se ha visibilizado esto que se está dando poco a poco. Nosotros hemos tenido una lucha larga para poder tener una sentencia a favor de nosotros. Y seguimos luchando porque ya que tenemos una sentencia a favor de nosotros, no se cumple. Todavía nos está pisoteando. ¿Y sabes qué pienso yo? De pronto me equivoco. Estamos más esclarezados que cuando trabajamos que ellos. ¿Sabe por qué? Porque paramos mal ejemplo. Y no lo tenemos. Yo me pregunto, ¿por qué se dupla de ustedes, señora señorita? Ustedes son una autoridad. No solamente hay aquí un primer grupo de 123, ni un segundo grupo de 200 personas, ni un tercer grupo que está entrando. Vendrán muchas personas más. Porque como se consta, en un censo hay 1.400 y pico de personas. Pido por mis compañeros, por lo que estamos aquí. Pido por mi familia. Pido por lo que no están, por lo que ya se fueron. Nuestra vida y mi vida de todos los compañeros que ahorita estamos en esta lucha, que dejamos la juventud atrás, a la edad que tenemos, que es un número, la edad. ¿Cómo puede cambiar nuestra vida? No puedo decir que mi vida puede cambiar, pero sí podríamos mejorar para tener una vida digna. Es que ellos nos reparen todo lo que nosotros hicimos por la empresa, que se enriquecieron los que no trabajaron, para poder vivir una vida digna y cómoda de lo que nosotros no tuvimos. Por lo menos que la tengamos ahora. Que el Estado ya debe de ver que lo que es agro aquí en el Ecuador, siempre somos nosotros como así golpeados, maltratados, queremos levantar, no tenemos las facilidades de seguir adelante y siempre estamos ahí con un sueldito pequeñito, que si compras el arroz te falta para el aceite, que si compras el aceite tienes que comprar menos el arroz. Es un salario sumamente bajo, así, bajo, totalmente bajo, porque se han enseñado las grandes industrias a pagarle tan poco a uno que sinceramente no le alcanza. Imagínense una familia de 4, de 6, de 8 personas y ganar 60, 70 dólares. Eso es muy poco.
Entonces el Estado tiene que mirar a ver, a conciencia, a cómo está la canasta básica hoy en el día y decirle, bueno, se paga eso. Por allá lo cogen a uno, lo enredan y dicen, no, si me entiendes, no te vamos a pagar tanto. Si quieres trabajar, trabaja, si no, no. Pero si uno está trabajando, el Estado tiene que intervenir y decir, no, es un ser humano que está trabajando y vale, y tienen que darle sus derechos. Pero hoy estamos aquí. Ya son 6 años de lucha con esta valentía y vamos a seguir en pie. No vamos a descansar hasta que la Corte, hasta que la empresa y hasta que el Estado respondan. Imagínense usted, le dan 3 meses a Jurucagua para que nos pague. En la última semana de este mes de marzo, viene a decir que supuestamente, porque nosotros lo escuchamos así, ya viene a decir que les den un permiso para ellos vender las haciendas y podernos pagar a nosotros. Qué descarado, les digo yo a los compañeros, qué descarado esto. Furukawa se burla nuevamente de la justicia. Al ofrecer pagar en 98 años, se creen y actúan por encima de la ley. La gente que ha sufrido la esclavitud está ahí bajo tierra, ¿no? Hace un mes atrás nomás falleció otro compañero más. Entonces, para nosotros es desesperante también tener que ver que ellos están como si nada, pues y mientras tanto nosotros desesperados porque hemos luchado por esto tanto tiempo, pero aún no hemos visto reparación alguna. Y si es que no pueden pagar en efectivo, ellos tienen que dimitir bienes, o sea, tienen que entregar la tierra. Entonces lo que demandamos es que se active la institucionalidad, que le obliguen a esta empresa transnacional a cumplir con la norma, a cumplir con la sentencia. Estoy peleando y la voy a luchar hasta lo último, porque a mí sí me duele. Sí me duele lo que hicieron, me duele y me duele mucho. No me voy a dejar de mano. Voy a seguir luchando. Donde me toque ir, aunque me toque morir, pero voy a seguir luchando. Lo hago por mis hijos y muchos compañeros. A través de la autoorganización, un grupo de abacaleras y abacaleros creó la Asociación de Ex Trabajadores de Furukawa, que no es solo una figura legal, es un símbolo de resistencia. La integran hombres y mujeres que nacieron y crecieron en campamentos de esclavitud. Hoy defienden sus derechos, hablan en espacios públicos con su propia voz y exigen justicia y reparación. Son memoria viva y fuerza colectiva. No sé leer ni escribir, porque la empresa nunca se preocupó por nosotros de darles una educación. Furukawa nunca quiso que saliéramos unos profesionales de aquí, porque verá, yo sí quise estudiar, yo solamente no quería ser abacalera. Nosotros alzamos la mirada y decimos, verdaderamente hay gente que se han enfocado con nosotros y nos han hecho valer nuestros derechos, haciéndonos conocer que nosotros tenemos derecho. Ninguno de nosotros dentro de la empresa Furukawa lo habíamos sabido y hoy en el día ya sabemos rotundamente cuáles son nuestros derechos y eso es importantísimo para todos nosotros, para todos. Esta asociación es para reclamar nuestros derechos, ese es uno. Y también nosotros podemos recibir la tierra y hacerla producir con el nombre de nuestra asociación. Para mantener esta relación ahora cercana, nos tomó como ese tiempo, ¿no? De poder entender juntas la situación en la que estaban. Pero yo creo que de las hermanas, mujeres, hombres, niños, niñas que conocimos al inicio, hay un gran cambio de entender la defensa de sus derechos de una manera mucho más consciente. La importancia de conocer nuestros derechos sí es muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos nada de eso. Y hoy en el día, y ya tendría la forma como hablar, cómo saber expresarme, más que todo durante esa gente que es toda encorbatada, todo con buenos modales, que dicen ellos. Ya sabríamos cuáles son nuestros derechos, ya les podíamos nosotros hablar de nuestros derechos. Necesitamos que los atiendan o que necesitamos un respeto como los demás, o como tanto hacia ellos hacia nosotros. Ahora, los que están en el campo, a la gente del agro, que la gente que se levanta muy temprano, que la gente que se pone las botas, que la gente que suda la camisa, suda el pantalón,
que hacemos la voz también, ¿sí? Que ya no nos dejemos engañar, que ya no somos ya los abacaleros sin conocimiento y que levantemos la voz. Un sujeto que pueda entender que es un ciudadano, ciudadana y que puede también exigir sus derechos y que los derechos definitivamente no son los que están en el papel, sino los que logramos poderlos vivir. Muy lindo, muy hermoso. Yo no sé leer, pero igual me doy siempre de la mente un conocimiento más. La gente definitivamente cuando pelea sube la autoestima. Y eso me pareció a mí una de las enseñanzas de vida más importantes. Y yo creo que sigo el trabajo más significativo. Entender que el trabajo es integral, que es la promoción de derechos no es espontánea. El sueño mío es seguir aprendiendo derecho, seguir enfocando donde están los problemas, porque estos problemas siguen. Aquí esto le sirve de ejemplo para muchas empresas. Cambiar con la gente, porque nosotros los pobres, los humildes, los honrados, esos son los que nosotros hacemos por la empresa. La empresa no gana por el dueño, la empresa gana por los trabajadores, porque si hay trabajadores la empresa crece, pero si no hay trabajadores el dueño no puede hacer crecer la empresa, y esa empresa la crecimos nosotros, labrando la tierra, sembrando, chapeando, deshijando, abonando. Todo ese esfuerzo fue de nosotros. Para que la empresa tenga todas esas cosas, fuimos nosotros que le dimos la vida a la empresa. No es posible que esas exportaciones de abacá hayan terminado en fábricas de Holanda, de España, de Inglaterra, de Japón, de países industrializados que además piden estándares altos de protección laboral y de protección de la naturaleza para tener socios. Aquí hay una complicidad del sistema en general y eso es todavía un reto que falta abordar para poder hacer justicia y para garantizar que esto no vuelva a suceder. ¿Qué sería lo mejor que no se vulneren los derechos y poderle dar a esas personas una vida digna? Como dice en la Constitución, en el artículo 11, numeral 2, que todos tenemos derecho a una vida digna. Entonces mi mensaje para las otras personas, que cojan y hablen, que salga a la luz, que no tengan miedo, porque el miedo es la peor traición para nosotros como montubio y campesino. Sí se puede pedir los derechos de uno que son violados con los empresarios, con los finqueros. Y respeto y admiración a todo el trabajo que han hecho en este tiempo, lo que va a significar para las generaciones futuras, para nosotras que venimos también en la compañía y todo lo que representará para seguir luchando por la defensa de los derechos humanos. Así que adelante y esperamos pronto realmente que esta sentencia se vea materializada en su bienestar. Ahí seremos plenamente felices junto a ustedes. Yo quisiera que algún día que se dé esto. Hemos constatado in situ las graves vulneraciones de los derechos humanos de los compañeros aquí presentes, gente afroecuatoriana, campesinos, y nos parece que el caso Furukawa es un caso muy evidente de impunidad corporativa y esperamos que el Estado ecuatoriano resuelva esta deuda histórica que tuvo con los campesinos y afroecuatorianos y que se recuperen y que se respeten sus derechos. Mi sueño es tener una vida digna. Mi sueño ya ahorita a mis años, tener mi tierra para terminar los años que me quedan de vida, que no sé hasta cuándo llegue, porque tengo 64, casi ya voy a cumplir los 65, y estar junto con mi familia, disfrutar, y ya no sé como presionada, si trabaja gana, no, ya quiero tener lo mío, ya, lo mío propio, y ahí ya voy a sentirme libre, no sentirme como amarrada como me sentía cuando trabajaba para Furukawa. Gracias por la disculpa, pero ¿creen que con la disculpa se sanan las heridas? No. Con las disculpas se reviven las muertas.
Entonces, queremos que esto no quede en impunidad. El proceso de reparación avanza con lentitud. La empresa ha incumplido los plazos ordenados por la Corte para indemnizar a los tabacaleros. En junio del 2025 presentó una propuesta insólita: pagar en 98 años la mayor parte de los montos establecidos por la sentencia. Varias víctimas ya han fallecido, esperando justicia. Otras envejecen con la esperanza de ver cumplida su demanda de verdad, reparación y garantías de no repetición. Pero todos saben que la lucha no puede terminar. La memoria sigue viva en cada rostro, en cada testimonio, en cada paso que exige verdad y justicia. Gente de pelo rizado, durante años privados de la luz. No se puede tapar el sol con un dedo. La verdad surge siempre con el tiempo. El Abacá, testigo del tormento. Murió la gente sin salir de los límites. Esclavitud moderna se llama esta historia. Cuando a la gente se le borra la memoria. En la exclusión han vivido en Furukawa. No existe razón